En el vasto silencio del espacio, nadie esperaba que la salvación de la humanidad llegaría de la forma más inesperada. Durante décadas, observamos las estrellas buscando señales de vida, pero nunca imaginamos que seríamos nosotros quienes tendríamos que defender no solo nuestro planeta, sino toda la galaxia conocida. Mi nombre es Daniel, y soy uno de los pocos testigos que quedan para contar la historia de cómo los humanos, considerados primitivos y débiles por civilizaciones milenarias, cambiamos el curso de una guerra intergaláctica en apenas 5 horas. Todo comenzó en una tranquila mañana de octubre, cuando las pantallas de todos los dispositivos del mundo parpadearon simultáneamente. Al principio, pensamos que era un fallo global de comunicaciones, pero pronto nos dimos cuenta de que era mucho más que eso. Las imágenes que llegaban desde las estaciones espaciales mostraban algo que desafiaba toda lógica. Una flota de naves de guerra alienígenas emergiendo de lo que parecían ser portales dimensionales. Los primeros 90 minutos fueron caóticos. Las grandes potencias mundiales intentaban coordinar una respuesta, mientras las redes sociales se inundaban de videos mostrando enormes sombras proyectándose sobre nuestras ciudades. Pero lo más sorprendente no fue la llegada de estas civilizaciones avanzadas, sino descubrir que llevaban siglos luchando entre ellas, destruyendo galaxias enteras en una guerra sin fin. Lo que ninguna de estas civilizaciones esperaba era que la Tierra, nuestro pequeño planeta azul, guardaba un secreto que cambiaría el equilibrio de poder en el universo. Durante generaciones, sin saberlo, habíamos estado desarrollando algo que ellos nunca pudieron comprender. Una forma única de pensamiento adaptativo y creatividad que nos permitía ver soluciones donde otros solo veían problemas imposibles. Las calles de todas las ciudades del mundo se convirtieron en testigos silenciosos mientras la humanidad se preparaba para lo impensable. No fue nuestro armamento el que marcó la diferencia, ni siquiera nuestra tecnología. Fue algo mucho más fundamental. Nuestra capacidad de unión frente a la adversidad, nuestra habilidad para improvisar y, sobre todo, nuestra determinación inquebrantable. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Estaba en el centro de control de la base militar cuando Ana, una brillante estratega de apenas 30 años, notó un patrón en los movimientos de las naves enemigas que nadie más había percibido. Su descubrimiento desencadenó una reacción en cadena que nos llevaría a la victoria más improbable en la historia de la humanidad. Las siguientes horas fueron una demostración de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos. Ingenieros, científicos, militares y civiles de todos los rincones del planeta compartieron ideas y recursos. No importaban las antiguas rivalidades ni las diferencias políticas. Por primera vez en la historia, éramos verdaderamente una sola especie unida por un propósito común. Lo que sucedió en esas 5 horas cambió para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Pero antes de contarles cómo logramos lo imposible, necesitan entender el verdadero costo de la victoria y las decisiones que nos llevaron a ese momento crucial. Porque esta no es solo una historia de guerra, es un testimonio del espíritu humano y nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo cuando nos unimos. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban entre las nubes de polvo espacial, nos preparábamos para ejecutar un plan que parecía una locura. Los alienígenas tenían tecnología milenaria, pero nosotros teníamos algo que ellos habían perdido hace mucho tiempo en sus interminables guerras: la capacidad de soñar y la voluntad de arriesgarlo todo por un futuro mejor. Esta es la historia de cómo un planeta considerado insignificante en los confines de la Vía Láctea se convirtió en la última esperanza del universo. Es la historia de cómo los humanos, con todas nuestras imperfecciones y limitaciones, demostramos que a veces las batallas más importantes no se ganan con armas, sino con ingenio, coraje y, sobre todo, con la fuerza que nace de estar unidos. Pero antes de contarles cómo terminó todo, necesitan saber exactamente qué sucedió en esas 5 horas que cambiaron el destino de la galaxia. Las 5 horas que cambiaron el destino de la humanidad comenzaron exactamente a las 7:43 de la mañana, hora de Greenwich,
En ese momento Ana estaba analizando los patrones de movimiento de las naves alienígenas en una pantalla gigante del centro de control. Su descubrimiento fue tan simple como revolucionario. Las naves no se movían al azar, sino que seguían un patrón similar al de una danza antigua, como si estuvieran atadas a una coreografía invisible. Es como si estuvieran siguiendo una partitura musical, susurró Ana, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. A su alrededor, docenas de analistas y militares observaban con asombro cómo los puntos en la pantalla formaban secuencias perfectamente predecibles. Lo que para otros parecía caos, para ella era una sinfonía matemática que podíamos descifrar. Mientras tanto, en las calles de todas las grandes ciudades del mundo, la gente se organizaba de formas sorprendentes. En lugar de ceder al pánico, las comunidades se unían. Los vecinos compartían recursos, los hospitales improvisaban refugios, y las redes de comunicación alternativas surgían espontáneamente cuando las oficiales fallaban. Era como si la humanidad hubiera estado ensayando toda su existencia para este momento. En el laboratorio subterráneo de Ciudad de México, el doctor Rivera había hecho otro descubrimiento crucial. Las señales electromagnéticas emitidas por las naves alienígenas tenían una debilidad. Cada vez que realizaban un salto dimensional, había un microsegundo de vulnerabilidad en sus escudos. Era una ventana diminuta, pero podría ser todo lo que necesitábamos. La información viajaba a velocidad vertiginosa entre los centros de investigación de todo el planeta. Los científicos en Tokio complementaban los hallazgos de sus colegas en Moscú, mientras los expertos en tecnología de Bangalore trabajaban sin descanso en algoritmos de predicción. La colaboración global alcanzó niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad. A las 9:15, recibimos la primera transmisión directa de los alienígenas. No eran amenazas ni ultimátums, como esperábamos. Era algo mucho más perturbador, una invitación. Querían que nos uniéramos a su guerra, no como aliados, sino como peones en su juego cósmico. Nos veían como una especie joven y manipulable, útil para sus propósitos. La respuesta de la humanidad fue unánime, aunque no de la forma que ellos esperaban. En lugar de elegir un bando, decidimos hacer algo que ninguna civilización había intentado en milenios de conflicto: buscar una tercera vía. Ana y su equipo habían descubierto que los patrones de movimiento de las naves no solo eran predecibles, sino que podían ser alterados. En las profundidades de un búnker en los Alpes suizos, un grupo internacional de físicos teóricos trabajaba en algo que parecía sacado de un cuento de ciencia ficción. Si podíamos sincronizar la frecuencia exacta de nuestras transmisiones con los momentos de vulnerabilidad en sus escudos, existía la posibilidad de alterar la matriz espaciotemporal que utilizaban para sus saltos dimensionales. Las siguientes 2 horas fueron una carrera contra el tiempo. Mientras las naves alienígenas maniobraban en órbita, preparándose para lo que parecía ser un ataque coordinado, la humanidad trabajaba en silencio en su plan. No necesitábamos armas más potentes. Necesitábamos ser más inteligentes, más creativos, más humanos. En laboratorios improvisados, garajes convertidos en centros de investigación y universidades de todo el mundo, miles de personas trabajaban en diferentes piezas del rompecabezas. Un estudiante de posgrado en Brasil encontró la manera de amplificar las señales usando la red global de satélites de comunicación. Un equipo de ingenieros en Sudáfrica desarrolló un método para sincronizar todas las antenas del planeta en una sola transmisión coordinada. Lo más sorprendente era ver cómo las antiguas rivalidades se desvanecían ante la amenaza común. Países que durante décadas habían estado al borde de la guerra, ahora compartían recursos y conocimientos. Los secretos militares más guardados se compartían abiertamente si podían contribuir a la solución. A las 11:30, mientras el mundo contenía la respiración, Ana hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Los patrones de movimiento de las naves no solo eran una coreografía, eran un lenguaje, y más importante aún, era un lenguaje que podíamos aprender a hablar. Pero lo que encontramos en ese lenguaje era más perturbador que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Las civilizaciones que nos amenazaban desde el espacio no eran tan diferentes de nosotros como pensábamos.
Sus guerras milenarias no eran por recursos o territorio, sino por algo mucho más fundamental: el derecho a evolucionar, a cambiar, a elegir su propio destino. Y sin saberlo, la humanidad había desarrollado algo que ellos habían perdido en su largo conflicto. Mientras el reloj se acercaba a la hora crucial, nos preparábamos para ejecutar el plan más audaz en la historia de nuestra especie. No sabíamos si funcionaría, pero sabíamos que era nuestra única oportunidad. Las próximas 2 horas determinarían no solo nuestro destino, sino el de toda la galaxia. En el centro de control, Ana miraba fijamente la pantalla mientras los últimos cálculos se procesaban. Lo que estábamos a punto de intentar desafiaba todas las leyes conocidas de la física, pero como ella había dicho horas antes, a veces, las leyes más importantes no son las de la física, sino las del corazón humano. El plan estaba listo, pero lo que descubrimos en esas últimas horas antes de su ejecución nos hizo cuestionarnos todo lo que creíamos saber sobre la guerra, la paz y nuestro lugar en el universo. La verdadera prueba no sería nuestra tecnología o nuestra estrategia, sino nuestra capacidad para hacer algo que ninguna de estas civilizaciones avanzadas había logrado en milenios de conflicto. A las 12:15, el cielo sobre nuestras cabezas se transformó en un espectáculo de luces y sombras, cuando las naves alienígenas comenzaron a alinearse en una formación que Ana había predicho. Era el momento que habíamos estado esperando, la oportunidad que necesitábamos para ejecutar nuestro plan. En el centro de control, el silencio era tan denso que podías escuchar el zumbido de los ordenadores. «Tienen miedo», dijo Ana de repente, sin apartar la vista de sus cálculos. «No de nosotros, sino de lo que representamos». Su comentario provocó un murmullo en la sala. Los datos que habíamos recopilado en las últimas horas revelaban algo asombroso. Estas civilizaciones avanzadas se habían estancado en su evolución, atrapadas en un ciclo interminable de conflicto que les impedía crecer. En las calles de todas las ciudades del mundo, la gente se reunía en silencio, mirando hacia el cielo. No era pánico lo que se sentía en el aire, sino una extraña mezcla de determinación y esperanza. Las pantallas gigantes en Times Square, Shibuya y Piccadilly Circus transmitían en tiempo real los datos que Ana y su equipo estaban procesando. El doctor Rivera, desde su laboratorio en México, confirmó lo que sospechábamos: las civilizaciones alienígenas habían perdido algo fundamental en su búsqueda de poder y dominación. Habían olvidado cómo adaptarse, cómo cambiar, cómo soñar. Y ahí residía nuestra ventaja. No en nuestra tecnología, sino en nuestra humanidad. A las 12:30, comenzamos la primera fase del plan. Miles de antenas alrededor del mundo se sincronizaron, emitiendo una señal específica que imitaba el patrón de comunicación de las naves alienígenas. Era como intentar hablar su idioma, pero con un acento distintivamente humano. La respuesta fue inmediata. Las naves comenzaron a cambiar su formación. «Están respondiendo», susurró Ana, sus ojos brillando con intensidad, pero no de la forma que esperaban. Las naves alienígenas parecían confundidas, como si estuvieran escuchando algo que no habían oído en milenios. Una nueva voz en su antigua conversación, una melodía diferente en su danza cósmica. En ese momento crítico, algo extraordinario comenzó a suceder. Las comunidades humanas alrededor del mundo, sin ninguna coordinación central, empezaron a transmitir sus propias señales. No eran señales tecnológicas, sino culturales: música, arte, historias. Era como si la humanidad entera estuviera enviando un mensaje al cosmos. Somos diferentes, y esa es nuestra fuerza. A la 1:15, detectamos las primeras grietas en la formación alienígena. No eran grietas físicas en sus naves, sino algo más profundo: fracturas en su inquebrantable certeza. Los patrones que Ana había descifrado mostraban signos de duda, de curiosidad. Estábamos haciendo algo que ninguna civilización había logrado en milenios. Los estábamos haciendo cuestionarse. El plan que habíamos desarrollado no era un arma convencional. Era algo mucho más poderoso, una demostración de que existía otra forma de existir en el universo, una que no requería la dominación o la destrucción de otros. Las señales que enviábamos
llevaban codificada nuestra historia, nuestros fracasos, nuestros triunfos, nuestra capacidad de cambiar y crecer. A las 1:45, mientras el mundo contenía la respiración, Ana hizo un descubrimiento que cambió todo. Las naves alienígenas no solo estaban respondiendo a nuestras señales, estaban comenzando a imitarlas. Era como si hubieran encontrado algo que habían perdido hace mucho tiempo: la capacidad de evolucionar, de adaptarse, de ver más allá de sus antiguas certezas. En el centro de control, los técnicos trabajaban febrilmente para mantener la sincronización global. Cada señal, cada transmisión, cada bit de información tenía que ser perfecto. Un solo error podría destruir todo lo que habíamos logrado. La tensión era palpable, pero también lo era la sensación de que estábamos al borde de algo extraordinario. A las 2:00, las naves comenzaron un nuevo tipo de movimiento, uno que ni siquiera Ana había predicho. Era como si estuvieran realizando una danza nueva, una que combinaba sus antiguos patrones con algo completamente diferente. Estábamos presenciando algo que nadie había visto en la historia del universo: el nacimiento de una nueva forma de comunicación interestelar. Los siguientes 30 minutos fueron los más intensos. Las naves alienígenas se acercaban cada vez más a la Tierra, pero no de manera amenazante. Era como si estuvieran tratando de escuchar mejor, de entender más claramente el mensaje que estábamos enviando. En las calles, la gente seguía reunida, ahora cantando, bailando, creando arte, añadiendo sus propias voces al mensaje que estábamos enviando al cosmos. A las 2:30, cuando parecía que todo podría colapsar en cualquier momento, Ana notó algo en sus pantallas que la hizo contener la respiración. Las naves estaban formando un nuevo patrón, uno que ninguna de las civilizaciones había usado en milenios de guerra. Era el momento que habíamos estado esperando, el punto de inflexión que determinaría si nuestro plan funcionaría o si habíamos cometido el error más grande en la historia de la humanidad. A las 2:45, cuando el nuevo patrón de las naves alienígenas comenzaba a tomar forma, ocurrió algo que nadie había previsto. Las señales que habíamos estado recibiendo cambiaron drásticamente. No era un error en nuestros sistemas ni una falla en los cálculos de Ana. Era algo mucho más profundo. Estábamos recibiendo mensajes de una tercera civilización, una que había permanecido oculta, observando silenciosamente el conflicto durante milenios. «Son los guardianes», susurró el doctor Rivera, su voz temblando mientras interpretaba los nuevos datos. Según las transmisiones que comenzamos a recibir, esta civilización ancestral había estado esperando que alguna especie joven descubriera lo que nosotros acabábamos de encontrar: que la verdadera evolución no viene de la guerra, sino de la capacidad de transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento. En el centro de control, Ana trabajaba frenéticamente para adaptar nuestros sistemas a esta nueva variable. Las pantallas mostraban ahora 3 patrones distintos de movimiento: las 2 civilizaciones en guerra y esta nueva presencia que parecía moverse entre ellas como agua entre las rocas. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. «No vinieron a ayudarnos», dijo Ana, sus ojos brillando con una nueva comprensión. «Vinieron a ver si estábamos listos». Los datos revelaban una verdad asombrosa. Los guardianes habían estado guiando sutilmente la evolución de las civilizaciones galácticas, esperando encontrar una que pudiera romper el ciclo de violencia y destrucción. A las 3:00, la situación dio otro giro inesperado. Las naves de las civilizaciones en guerra comenzaron a responder a la presencia de los guardianes, pero no de la manera que esperábamos. En lugar de someterse a su autoridad ancestral, parecían estar desafiándola. El cielo sobre nuestras cabezas se convirtió en un campo de batalla de luces y energía, mientras 3 fuerzas diferentes luchaban por el control del espacio sobre la Tierra. En ese momento crítico, Ana hizo algo que nadie esperaba. En lugar de intentar mediar entre las 3 civilizaciones, modificó nuestras señales para amplificar el caos. A veces, explicó mientras sus dedos volaban sobre el teclado, necesitas dejar que un sistema llegue al borde del colapso para que pueda reorganizarse de una manera completamente nueva. Las siguientes 2 horas fueron un testimonio de la capacidad humana
para adaptarse y evolucionar en tiempo real. Mientras las tres civilizaciones alienígenas luchaban en el espacio, la humanidad no se quedó como espectadora pasiva. Cada comunidad, cada nación, comenzó a emitir sus propias señales únicas, creando una cacofonía de comunicación que, sorprendentemente, comenzó a formar su propio patrón. A las 3:30, el doctor Rivera notó algo extraordinario en los datos. Las señales humanas, aparentemente caóticas y desorganizadas, estaban creando algo que ninguna de las tres civilizaciones alienígenas había logrado en millones de años, un nuevo tipo de campo de comunicación que podía contener y transformar el conflicto, en lugar de simplemente canalizarlo o suprimirlo. En las calles, la gente comenzó a sentir el cambio. No podían ver los complejos patrones de energía que se formaban en el espacio, pero podían sentir que algo fundamental estaba cambiando. Era como si el aire mismo estuviera cargado de posibilidades, de futuros que nunca antes habían sido posibles. A las 4:00, cuando parecía que las tres civilizaciones alienígenas estaban a punto de destruirse mutuamente, Ana descubrió algo en sus cálculos que la hizo palidecer. Los patrones no solo estaban convergiendo, estaban creando algo completamente nuevo. No era una victoria o una derrota, sino una transformación que nadie había previsto. «No se trata de ganar», dijo Ana, su voz llena de asombro. «Se trata de trascender». Los datos mostraban que las señales humanas, combinadas con el conflicto tripartito en el espacio, estaban catalizando un proceso que los guardianes habían estado intentando iniciar durante eones. Pero había un problema. Nadie sabía qué sucedería cuando el proceso se completara. Las últimas 2 horas se convirtieron en una carrera contra el tiempo, pero no de la manera que esperábamos. No estábamos luchando contra un enemigo exterior, sino contra nuestros propios límites, nuestras propias preconcepciones sobre lo que era posible. Y mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia el momento decisivo, una pregunta resonaba en todas las mentes. ¿Estábamos realmente preparados para las consecuencias de lo que habíamos iniciado? A las 4:30, los cielos comenzaron a cambiar de una manera que desafiaba toda explicación científica. Las tres civilizaciones, junto con las señales humanas, estaban creando algo que ningún instrumento podía medir completamente. Era como si el espacio mismo estuviera siendo reescrito, y nosotros éramos tanto los autores como los testigos de esta transformación cósmica. A las 4:45, mientras el cielo seguía transformándose sobre nuestras cabezas, Ana finalmente comprendió lo que estábamos presenciando. No era solo una batalla o una transformación, era el nacimiento de una nueva forma de existencia. Las señales que habíamos estado enviando, combinadas con el conflicto tripartito en el espacio, habían creado una resonancia que estaba alterando la estructura misma de la realidad. «Somos el catalizador», susurró Ana, sus ojos fijos en las pantallas que mostraban patrones cada vez más complejos. «No somos los más fuertes ni los más avanzados, pero somos los únicos que todavía podemos soñar con imposibles». Los datos confirmaban algo asombroso. La humanidad, en su aparente debilidad y división, había creado algo que ni los guardianes ni las civilizaciones en guerra habían podido lograr en milenios. A las 5:00, exactamente 5 horas después de que todo comenzara, el cielo se iluminó con un resplandor que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Las naves de las tres civilizaciones comenzaron a moverse en una danza sincronizada, pero esta vez no era un patrón de guerra o dominación. Era algo nuevo, algo que trascendía el conflicto mismo. El doctor Rivera, analizando los últimos datos desde su laboratorio, confirmó lo que Ana había sospechado. Las señales humanas no habían detenido la guerra, habían transformado su naturaleza misma. El conflicto no había desaparecido, sino que se había convertido en una fuerza creativa, un motor de evolución en lugar de destrucción. En ese momento crítico, los guardianes revelaron su verdadero propósito. No habían estado esperando a una civilización que pudiera ganar la guerra, habían estado buscando una que pudiera transformarla. Y la humanidad, con toda su imperfección y creatividad, había demostrado ser esa civilización.
Las naves alienígenas comenzaron a descender, no como invasores, sino como participantes en algo mucho más grande. En las pantallas del centro de control, los patrones mostraban una convergencia que desafiaba toda lógica. Las tres civilizaciones, junto con la humanidad, estaban creando un nuevo tipo de conciencia colectiva, una que mantenía la individualidad mientras trascendía las limitaciones del conflicto. A las 5:15, cuando parecía que la transformación estaba completa, ocurrió algo que nadie había previsto. Las señales humanas, que habían sido el catalizador de todo el proceso, comenzaron a cambiar de una manera inesperada. No estábamos simplemente facilitando la transformación, nos estábamos convirtiendo en parte integral de ella. No ganamos la guerra, dijo Ana, una sonrisa de comprensión iluminando su rostro. La hicimos obsoleta. Los datos mostraban que lo que habíamos creado no era un final, sino un nuevo comienzo. Las civilizaciones en conflicto, los guardianes y la humanidad habían establecido una nueva forma de existencia, una que permitía el crecimiento a través de la diferencia en lugar de la destrucción. El cielo sobre la tierra se había convertido en un caleidoscopio de energía y luz, pero ya no era amenazante. Era hermoso, como un amanecer que marcaba no solo el comienzo de un nuevo día, sino de una nueva era en la historia del universo. Las naves alienígenas, que horas antes habían sido instrumentos de guerra, ahora formaban parte de una sinfonía cósmica de cooperación y evolución. Pero el verdadero giro final llegó a las 5:30, cuando los guardianes compartieron su última revelación. Todo esto había sido solo el primer paso. La transformación que habíamos catalizado estaba expandiéndose por la galaxia, alcanzando otras civilizaciones, otros conflictos, otros mundos. La humanidad no solo había resuelto una guerra, había iniciado una revolución universal en la forma en que las civilizaciones interactuaban y evolucionaban. Y así, en apenas 5 horas, los humanos no solo habían ganado una guerra imposible, habíamos transformado la naturaleza misma del conflicto en el universo, no a través de la fuerza o la tecnología superior, sino a través de nuestra capacidad única para imaginar y crear algo nuevo, algo que trascendía la victoria y la derrota. Mientras el sol se ponía en aquel día histórico, Ana miró por última vez sus pantallas antes de apagarlas. Los patrones habían cambiado para siempre, y con ellos nuestro lugar en el cosmos. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, dijo con una sonrisa. Esto es solo el comienzo. La guerra había terminado, pero nuestra verdadera aventura apenas comenzaba. La humanidad había demostrado que a veces, la mayor victoria no está en ganar el conflicto, sino en transformarlo en algo completamente nuevo. Y mientras las últimas luces del día se desvanecían, supimos que nada volvería a ser igual. El universo nos esperaba, no como conquistadores o víctimas, sino como catalizadores de una nueva forma de existencia, una que apenas estábamos empezando a comprender. Han pasado 3 meses desde aquellas 5 horas que cambiaron el destino del universo, y la Tierra se ha convertido en un lugar muy diferente. Los cielos nocturnos ya no están vacíos, ahora brillan con las luces de naves visitantes de docenas de civilizaciones diferentes, todas atraídas por la historia de cómo un pequeño planeta azul transformó un conflicto milenario en algo extraordinario. Ana se ha convertido en una figura central en el nuevo Consejo de Cooperación Intergaláctica, aunque ella insiste en que su papel es más el de una estudiante que el de una maestra. Cada día aprendemos algo nuevo, me dice mientras caminamos por los jardines del recién establecido Centro de Armonización Cósmica. Lo más fascinante es que cada civilización que llega trae consigo una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el universo. El Dr. Rivera y su equipo han estado trabajando incansablemente para comprender y documentar los cambios que ocurrieron durante aquellas 5 horas cruciales. Sus descubrimientos han revolucionado no solo nuestra comprensión de la física, sino también de la conciencia misma. Lo que pensábamos que era imposible resultó ser solo el comienzo, explica con el mismo entusiasmo que mostró aquel día histórico. Las ciudades de la Tierra han experimentado una transformación sorprendente.
Los antiguos centros urbanos ahora incorporan tecnología alienígena de manera armoniosa con la arquitectura humana, creando espacios que celebran tanto nuestra historia como nuestro futuro. Pero lo más impresionante no son los cambios físicos, sino los culturales. Las comunidades humanas, lejos de perder su identidad en este nuevo orden cósmico, han florecido de maneras inesperadas. El arte, la música y la literatura han experimentado un renacimiento, inspirados por el intercambio con otras civilizaciones. Los niños ahora crecen aprendiendo no solo la historia de la Tierra, sino la historia del universo, contada desde múltiples perspectivas. Los guardianes, que una vez observaron en silencio, ahora participan activamente en lo que llaman el Gran Diálogo. Sus conocimientos milenarios se entrelazan con la creatividad humana, generando nuevas formas de entender y experimentar la realidad. Pero lo más sorprendente es que siguen aprendiendo de nosotros tanto como nosotros de ellos. Las antiguas civilizaciones en guerra han evolucionado de maneras que ni ellas mismas creyeron posibles. Sus sociedades, antes rígidas y enfocadas en el conflicto, ahora exploran nuevas formas de crecimiento y expresión. Es como si hubieran despertado de un largo sueño, comenta Ana mientras observamos una delegación alienígena participando en un festival de arte callejero. Pero no todo ha sido fácil. La transformación trajo consigo desafíos que nadie había anticipado. La integración de tecnologías y culturas tan diversas ha requerido paciencia, comprensión y, sobre todo, la misma creatividad que nos permitió transformar la guerra en primer lugar. Cada día enfrentamos nuevos problemas, pero ahora los vemos como oportunidades para crecer y evolucionar. Las redes sociales y los medios de comunicación, que una vez amplificaron nuestros miedos y divisiones, ahora sirven como puentes entre culturas terrestres y extraterrestres. Los influencers más populares son aquellos que pueden explicar conceptos complejos de manera simple y accesible, ayudando a las personas a navegar por este nuevo mundo multiplanetario. Las escuelas han cambiado radicalmente. Los niños aprenden no solo materias tradicionales, sino también nuevas formas de pensamiento y comunicación. El verdadero desafío, me explica una maestra en una escuela primaria de Buenos Aires, es mantener nuestra humanidad mientras nos expandimos hacia las estrellas. La economía global se ha transformado en algo que nuestros antepasados apenas reconocerían. El intercambio de conocimientos y tecnología con otras civilizaciones ha creado nuevas industrias y oportunidades, pero también ha planteado preguntas profundas sobre el valor y el propósito del trabajo en esta nueva era. Los científicos terrestres trabajan ahora, en colaboración con sus contrapartes alienígenas, en proyectos que antes parecían imposibles. La cura de enfermedades, la restauración de ecosistemas dañados, incluso la terraformación de planetas lejanos, todo parece estar al alcance de esta nueva alianza cósmica. Pero quizás el cambio más profundo ha sido en nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Ya no somos simplemente habitantes de un pequeño planeta en los bordes de una galaxia ordinaria. Nos hemos convertido en catalizadores de una transformación universal, guardianes de una nueva forma de evolución consciente. Las noches en la Tierra son diferentes ahora. La gente se reúne en azoteas y parques para observar el cielo, no con miedo como antes, sino con asombro y curiosidad. Las luces de las naves visitantes se mezclan con las estrellas, creando nuevas constelaciones que cuentan la historia de nuestra conexión con el cosmos. Ana a menudo reflexiona sobre aquellas 5 horas cruciales. Lo que realmente ganamos ese día, dice, no fue una guerra. Ganamos la capacidad de vernos a nosotros mismos y al universo de una manera completamente nueva. Sus palabras resuenan con una verdad que todos hemos llegado a comprender: la verdadera victoria no está en dominar a otros, sino en crecer juntos. Los guardianes nos han revelado que hay más civilizaciones allá afuera, algunas atrapadas en sus propios ciclos de conflicto. Pero ahora tenemos algo que ofrecerles, no una solución impuesta, sino un ejemplo vivo de cómo la transformación es posible cuando nos atrevemos a imaginar algo nuevo. Mientras escribo estas palabras desde mi oficina en el Centro de Armonización Cósmica,
Puedo ver grupos de humanos y alienígenas caminando juntos por los jardines, compartiendo historias, ideas y sueños. Es un recordatorio constante de que lo imposible se vuelve posible cuando nos atrevemos a cambiar no solo el mundo que nos rodea, sino también la forma en que lo vemos. Y así, lo que comenzó como 5 horas de crisis se ha convertido en el inicio de una nueva era para la humanidad y para el universo. No es el final de nuestra historia, sino apenas el primer capítulo de una aventura mucho más grande. Como dice Ana, cada día es una oportunidad para transformar otro imposible en realidad. Mientras el sol se pone en otro día en esta nueva tierra, no puedo evitar sonreír al pensar en lo lejos que hemos llegado y en lo lejos que aún podemos ir. Porque al final, la verdadera victoria no fue ganar una guerra en 5 horas, fue descubrir que siempre tuvimos dentro de nosotros el poder de transformar el universo. Solo necesitábamos el coraje para dar el primer paso. Y así, mientras las estrellas comienzan a brillar en el cielo nocturno, mezclándose con las luces de nuestros nuevos vecinos cósmicos, sé que esta es la verdadera herencia que dejaremos a las generaciones futuras, no un mundo sin conflictos, sino uno donde los conflictos son oportunidades para crecer, para cambiar y para evolucionar juntos hacia algo más grande de lo que jamás imaginamos posible.